¿Quién no ha escuchado hablar del famoso Palacio de Versalles? Ese lugar sacado de cuentos de hadas, donde habitaban dioses de carne y hueso. Acompáñanos a recorrer este increíble monumento, ubicado a media hora en tren desde París. Recorreremos el interior del palacio y sus majestuosos jardines, llenos de fuentes espectaculares. Te llevaremos a sus rincones mientras te contamos un poco de historia. Bienvenidos a Me Voy de Viaje ¿Qué? En Francia. Buenos días, mis travelovers. Fíjense que este día vamos a recorrer el preciosísimo Palacio de Versalles. Y si ustedes no saben, hay que tomar la línea C del RER. El RER es como una especie de tren, combinación con metro, pero que te lleva a lugares más lejanos y hace muchísimo menos paradas. La entrada al Palacio de Versalles está incluida en su Paris Pass. El lujo de los reyes franceses comienza desde la reja de entrada con los símbolos propios de la realeza francesa y Luis XIV, el Rey Sol. Travelovers, pues apenas estén dentro del castillo y van a quedar impactados con la cantidad de detalles que hay por todos lados. Mientras vayan recorriendo el castillo se van a dar cuenta que fue hecho por etapas. La parte central es la más vieja y conforme se van extendiendo las salas, fue conforme se fue añadiendo y haciendo más grande el castillo. Para ingresar al castillo es necesario hacer una fila que en temporada de verano llega a ser de hasta 2 horas. Son 2 filas, una para cruzar seguridad y posteriormente para comprar o escanear tu boleto o Paris Pass. Por suerte, solo tardamos 45 minutos en entrar. En el costo de la entrada o con su Paris Pass está incluido el uso de la bebida. No olviden pedirlo aquí en la entrada, les va a ser bien bueno. El Palacio de Versalles nació como un capricho del rey Luis XIII, quien solía cazar en esta zona a las afueras de París. Se le ocurrió hacer un palacio veraniego para ir de caza y disfrutar del campo. Las únicas personas en el palacio que podían tener espacios privados eran los reyes. De ahí en fuera, todos, a pesar de que vivían en el palacio, eran como figuras públicas, entonces estaban obligados a recibir prácticamente en cualquier momento a la corte y a todo este tipo de visitas, entonces no tenían prácticamente nada de privacidad. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué hacía esta gente para divertirse? Lo principal era que tocaban música. Aquí hay un órgano y hay un arpa. Era tan importante para ellos la música que incluso Mozart llegó a visitar este sitio para poder tocar con las hijas de Luis XV. El hijo de Luis XIII, el famoso Luis XIV, apodado Rey Sol, fue quien expandió mayormente el castillo y trasladó la corte real desde el Palacio del Louvre, en París, hasta Versalles. Travelers, pues los muebles que están aquí no son precisamente los originales. Muchos son recuperados de otras colecciones privadas, porque durante la Revolución Francesa saquearon este lugar y las cosas que eran valiosas las vendieron. Algunas han sido recuperadas, pero la mayoría de las telas y de los muebles no son precisamente los que estaban en el castillo. Uno de los mejores rincones del palacio es sin duda la increíble iglesia, a la que el devoto Luis XIV venía a misa todos los días por la mañana. La capilla fue violentamente dañada durante la Revolución Francesa, igual que la mayor parte del castillo. Actualmente luce sin muebles y el acceso no está permitido. Es posible ver solo desde la entrada. Recorrer el castillo toma al menos 3 horas. El recorrido es bastante organizado, de forma que es difícil perderse o dejar algo sin ver. El audioguía te ayudará bastante a entender detalles que pasarías por alto, pero no es práctico y realmente es muy poco cómodo de usar. Posterior a la Revolución Francesa y a la caída de Napoleón, el palacio se encontraba en ruinas. Era considerado un símbolo de abuso de parte de la realeza, por lo que durante la breve restauración de la monarquía con Luis Felipe I, último rey de Francia, se reconvirtió a museo en 1837, logrando salvar el magnífico edificio en ruinas, pero con dinero del Estado, en una clara intención de reconciliar al pueblo francés con su monarca. Me encuentro en uno de los salones más suntuosos del Palacio de Versalles y detrás de mí está un veronés que fue regalado por los venecianos al rey de Francia, al rey Luis XIV. Y obviamente este es uno de los salones mejor decorados. Obviamente vemos el techo, que es espectacular. Definitivamente el habitante más distinguido del Palacio de Versalles fue Luis XIV, el Rey Sol, quien se encargó de plasmar en cada rincón su distintivo sello. Nunca se vivió más esplendor en este lugar. Se encargó de transformar la imagen del rey, convirtiéndose en un dios de carne y hueso, haciendo de cada momento de su vida un ritual público que sus cortesanos e invitados podían presenciar, como la ceremonia del despertar o la ceremonia del dormir.
Incluso cada momento de la comida, el rey era observado celosamente. La imagen pública nunca había sido tomada tan en serio por ningún otro monarca. Sin duda alguna, el lugar más famoso de todo el palacio es la Galería de los Espejos, hecha sobre una antigua terraza por orden de Luis XIV. Representaba el poder absoluto del rey. La enorme galería alberga 17 espejos frente a las 17 ventanas. En aquel momento, los espejos eran una innovación que resultaba más costosa que tapizar de oro. Era la primera vez que existía un espejo tan grande, donde la gente pudiera ver su reflejo de cuerpo completo. Como dato curioso, el 70% de los espejos siguen siendo los originales desde finales de 1600. De igual manera, aquí se firmó el Tratado de Versalles, con el cual se ponía fin a la Primera Guerra Mundial, imponiendo sanciones increíblemente costosas a Alemania, que sirvieron para fomentar la Segunda Guerra Mundial. Esta es la antecámara del Gran Cubierto. Esta es más o menos la visión que tenía la gente del rey. Imagínense nada más aquí, la gente, los curiosos viendo al rey. Estaban los cortesanos, su familia, y los curiosos aquí, y estaban ahí viendo al rey cómo comía. Esta, mis Travel Lovers, es la Galería de las Batallas. En este lugar existían unos cuartos de la realeza. Sin embargo, Luis Felipe decide remodelar este sector del palacio y construir esta galería para celebrar las batallas, obviamente, de la monarquía. Estamos hablando ya de una época después de la Revolución, cuando ya la monarquía se restaura aquí en Francia. El último lugar del recorrido en Versalles antes de salir a los jardines resulta ser una increíble sorpresa. La Galería de las Batallas de Francia fue la última gran modificación al castillo. Permanece intacta desde su creación, pensada en la transformación de residencia real a museo público en 1837. Mis Travel Lovers, pues no hay Versalles si no visitan los jardines. Básicamente la visita se compone de dos secciones, una que es el castillo y toda la colección que hay adentro, y los jardines, que se pueden visitar por separado si es que no quieren entrar al castillo. Pero definitivamente el conjunto es increíble, son absolutamente enormes y vale muchísimo, muchísimo la pena que los recorran completo. Los jardines ocupan ni más ni menos que 800 hectáreas, de las cuales 300 son de bosque, y el resto de estanques, fuentes, jardines y paseos decorados con 372 estatuas de mármol. Estos paseos suman la increíble cantidad de 43 kilómetros lineales. De igual forma, 20 kilómetros de cercas mantienen los límites del jardín separados de la ciudad de Versalles. Fíjense que recorrer los jardines del palacio les puede llevar bastante tiempo. De donde estoy yo hacia atrás, que se ve el palacio, son más o menos 1000 metros, o sea, hace 1 kilómetro. Y si me doy vuelta, detrás de mí está todo el estanque de Versalles. Hasta el final, donde se ve el final del estanque, son 2 kilómetros. Quiere decir que del principio del palacio hasta el final son 3 kilómetros. Obviamente hay en los jardines fuentes, estanques, esculturas, y están los trianones, el Petit Trianon y el Gran Trianon, y aparte los dominios de María Antonieta. Entonces hay muchos lugares que visitar en los jardines de Versalles. El estanque central, llamado el Gran Canal, tiene 1500 metros de largo y 62 metros de ancho. También fue mandado a construir por idea del Rey Sol. Por su posición baja al final de los terrenos del palacio, recibía por gravedad el agua de todas las fuentes que decoraban los jardines a través de un complejo sistema de tuberías que hacían funcionar todas las fuentes. Ese sistema de tuberías aún se conserva funcional hoy en día. Durante la primavera y el verano es posible ver funcionar las fuentes. Casi al final del jardín se ubica otro palacio más pequeño y más íntimo, llamado el Gran Trianón y apodado el Palacio de Mármol Rosa. Miren, Travel Lovers, este lugar está 1000 veces más tranquilo que el Palacio de Versalles. De verdad,
Allá son unos tumultos de gente. Y aquí vean nada más, solo está el tarado de Luis. Ahí está, mira. Entonces, si quieren huir de las hordas de turistas y de verdad venir a un lugar bonito y disfrutarlo plenamente sin tanta gente, al Trianon hay que venir. El Gran Trianon se convirtió en el escaparate de los reyes, usado para huir del ajetreo de la corte real. Solían pasar momentos más íntimos en compañía de personas más cercanas o incluso con sus amantes. La decoración no dista de parecerse a la del Gran Palacio, por lo que no se puede decir que es más modesto, simplemente es más pequeño. Versalles es el tercer monumento más visitado de todo Francia, detrás del Museo del Louvre y de la Torre Eiffel. En 2018 superó la marca de los 8 millones de visitantes, de los cuales el 70% son turistas extranjeros. Los dominios de María Antonieta son los bellos jardines que su esposo Luis XVI mandó construir junto con la villa inglesa. La mayoría de los visitantes no llegan hasta esta parte de los jardines, por lo que resulta bastante tranquilo y muy disfrutable si estás dispuesto a caminar algunos kilómetros.